Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Grand Swag de, efectivamente, Francis Kurkdjian. Así que voy a hacer así, hago así ahora mismo, giro un poco y así saco la miniatura. Bueno, vamos a ver, efectivamente está gastadica, ya va por la zona media-baja y no es una fragancia que yo tenga en colección, efectivamente es una fragancia que pertenece a las chicas de la casa. Entonces, ellas la usan a destajo. Bien, no, a mí no me termina de convencer, ¿vale? No está dentro de mi rango de gustos personales. Dentro de todo esto, sí que tengo que decir, efectivamente, es un monstruito, me encanta, pero no me gusta para mí. Me gusta olerlo en los demás, me gusta poder disfrutarla olfativamente, pero no en mi piel. Esto también, que quede claro. Ahora vamos a lo que vamos, y es que vamos a tener unas 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unas 2 horas que, ya estoy jugando con el taponcico, que van a ir decayendo poco a poco a lo largo pues de eso, de esas 10 horas. En la aproximación también debéis de saber que efectivamente pues la botella pues es la típica botella de Francis Kurkdjian y es que tampoco hay mucho más, el tapón que tiene su pesico y tal, y que lleva su logo aquí en la parte superior. Ya sabéis que Francis Kurkdjian, su firma forma parte de el emporio de lo que sería Louis Vuitton, así que también pues consideraciones aparte. Bien, vamos con lo que vamos, que son con las notas de esta Grand Swag. Voy a leerlas y así terminamos antes, porque además no son muchas y tampoco es cuestión de estar aquí yo enredándome. Lleva benjuí, ámbar, vainilla, haba tonka, ládano y lavanda. La encuentro subidita de lavanda, pero dentro de todo esto, el compendio global que a mí me da olfativamente con respecto a las notas, es que la encuentro licorada. Y la encuentro también que sí que se ambara, por supuesto, pero la encuentro vintage, ¿vale? La encuentro muy vintage. Es como una recreación olfativa o una evolución de fragancias como Chanel, como Joya de Milurgia, una Lanvin. Está muy dentro de este compendio. Sí se ambara, pero es que es gracioso porque lo que yo siento es que se me alicora. Me termina oliendo a un licor dulce. Y quizás es ahí donde no me termina de convencer. Estoy analizando el porqué de no me termina de convencer Grand Swag. Y es precisamente por eso. Porque le encuentro un tramo de licor que no me termina de gustar. Porque además se queda también como muy intermedio, porque no es el típico licor que me gusta realmente sentir que es como un licor de abadía, sino que le siento más como un término entre un coñac y un whisky. Y no termino yo de estar muy al 100% con ella. A las chicas de casa, vuelvo a repetir, les encanta. Pero a mí en la progresión olfativa que me da se me queda un poco extraña. Bien, en la mía, en mi piel. Vuelvo a repetir, me encanta olerla en piel ajena. Subidita de lavanda, porque está subida la lavanda y se siente perfectamente. Es una fragancia que es fácil ir descubriéndole más o menos las notas que lleva. El ládano también está ahí incorporando su parte de resina y tiene una salida que es bastante alcohólica, está subidica de alcoholes, y es que se siente. Sí, decididamente está subidita de alcoholes. Pica en nariz, tenemos referentes de aldehídos y me sigue dando un touch muy, muy de aquello que era, o que de aquello que fue la perfumería. La entiendo más como una recreación. Él habrá hecho cualquier otra cosa, no habrá intentado recrear nada, esto lo sé, pero a mí por lo menos me llega ese je ne sais quoi de las fragancias de antaño. Pensar que tenemos se ambara y se ambara muchísimo, claro, con el ámbar por un lado, pachuli, vainilla, haba tonka, que tiene ese remanente de vainilla sin serlo. Todo se conjuga para que sea una cremosidad brutal y extrema, pero no es así porque, claro, pensar que con las resinas ya tenemos otro toque, otro tono, y si a esto le sumamos alcoholes, pues efectivamente tenemos una conclusión final completamente diferente a lo que pudiéramos pensar. Nos lleva de paseo olfativo a otros derroteros, ¿vale? Nos lleva por completo a otros derroteros olfativos.
Creo que las resinas están jugando una baza muy importante, no solamente con la fijación, sino dándole un punto amargo a su existencia. No termina de ser una fragancia que se termine endulzando, y es quizás lo más bonito que yo le puedo encontrar, porque donde todo el mundo ve ámbar, mucha crema, mucha mantequilla, vamos a untar, yo la encuentro repuntadica y le encuentro ahí algo que va marcando, y es sin duda todas las resinas que lleva. Lo siento, porque aquí todo el mundo intenta decir siempre, es que la encuentro por igual, que no sé qué, que no sé cuántas, bla bla bla. Lo siento, yo la encuentro mucho más femenina, creo que además es donde se luce realmente esta fragancia, es una piel femenina, no en una piel masculina. Creo que por mucho que la firma intente, o Francis intente, que esto sea unisex para vender más, creo que es una mujer. Y además, así lo entienden también en casa. A mí me lo dicen. Ya te has echado esta, ya te has echado la otra, llevas un perfume. A mí me lo dicen, pero saben también que uso perfumes femeninos. Y saben que además soy amante de Chanel, uso Number 5 y Coco Mademoiselle, ni os cuento cómo. Pero cuando llevo Grand Swag me lo dicen. Dicen, nene, ¿qué? Es que es más mujer. Yo lo entiendo como un perfume completamente femenino. Dentro de todo esto, y con el tema marketingiano, ya sabemos, y efectivamente yo también, yo no creo en el sexo en los perfumes, pero es que esto me lleva más de paseo olfativo a una época anterior, donde los perfumes femeninos se hacían de otra manera, se elaboraban con un cariño y un mimo auténticamente exquisito, que ahora mismo solamente podemos encontrar dentro del sector femenino, y aquí en Grand Swag está. O sea, no me queda en la menor duda. Sirve absolutamente para todo. Creo que en verano es un poco avasallador. Primavera, invierno, primaveras frías, ojo, cuidado. Primavera, otoño e invierno frío. Verano desterrada por completo, porque tiene mucho ímpetu, tiene mucho agarre y puede ponerse pesadita, ¿vale? Y esto puede llegar a pasar hasta incluso con lo que pasa con la Vie Belle, que dices, llevas la Vie Belle, estoy embriagada, apártate de mí. Aquí puede pasar también porque tiene mucha consistencia, contundencia también, y consistencia también. Entonces hay que tener cuidado con la aplicación. Súper nocturna, muy de acto social, muy para salir ahí en plan gala, o para ir bien arregladete, con abrigos, con chaquetones. Se luce mucho para ese tipo de vestimentas. No es en absoluto nada sport, lo siento, no. Aquí estamos hablando de ir arregladico, sport, pero no con chándal, que se me entienda. Cuando digo no es sport, no es de salir a hacer deporte, ni after gym, ni nada de esto. Es sport de que se puede ir arreglado, pues con unos jeans, con unos tejanos, o con unos popelines, o con unos chinos, o con lo que os dé la gana, pero yendo arregladete, ¿vale? O arregladicas. En este caso arregladicas, pero yo parto ya de que esto es unisex, ¿vale? Pero yo lo entiendo como un perfume femenino. Dicho todo esto, pues halagos vais a tener y poquitas cosas más. Uso goce y disfrute. Ya he dicho la duración que tiene y creo que con esto sería más que suficiente. Si necesitáis cualquier tipo de aclaración más, me lo ponéis en la caja de descripción, en los comentarios, y ya está, y chimpún, yo os contesto tan ricamente. Pero de verdad, creo sobre todo que haceros con Discovery Set, ir a las perfumerías a ver si lo podéis encontrar y le echéis una olfat dedica y veis si os va bien o no. No es un perfume para comprar a ciegas, tiene peculiaridades y es punzante. Es punzante. Yo creo que además tiene un tono vintage muy importante, Vuelvo a repetirme porque es necesario, Que no quiero que nadie piense que... No, a mí me gustan las cosas claras y me gusta explicarlo bien claro. O sea, es un perfume que puede parecer que es muy amable porque es súper crema, pero es punzante. Y la lavanda juega también mucho con esto. Y las resinas ya ni os cuento, ¿vale? Entonces, cuidadito con ella. Y tiene unos remanentes que son, pues, vintage, que no les gusta a todo el mundo. No, porque además es un dulzor el que está trabajado aquí de una forma completamente distinta y diferente a lo que estamos acostumbrados ahora mismo, hoy en día, dentro del selectivo. Dicho todo esto, bonica mía, yo no la uso, me la pongo en contadas ocasiones, la disfrutan las chicas de casa. Y efectivamente, señoras y señores, me despido ya diciendo una cosita muy bonita en alemán. Recordad también, que no lo digo nunca últimamente, es suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Señoras y señores, auf Wiedersehen.
No, no, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.